Buenos días con todos. Primera vez que me invitan aquí un domingo aquí a predicar, así que es un privilegio. Muchas gracias por la invitación, así que quiero empezar orando como siempre, para que Dios tome control absoluto. Amén. Cerramos los ojos y bendecimos este tiempo. Señor Jesucristo, bendito Dios, muchísimas gracias, Padre, por tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor. Porque traes ese renuevo, esa medicina en nuestras vidas, bendito Dios, que nos hace perseverar, Señor, seguir avanzando. Te damos gracias, Señor. Te pido, Padre, por tu palabra, que quites toda humanidad, Señor, que quites todo pensamiento humano. No quiero planificar nada en lo que voy a decir, Señor Jesús. Te pido, Señor, que tengas misericordia de tu pueblo, que utilices mis labios, que sea tú derramando tu unción, tu palabra, Señor, porque tu siervo es torpe y limitado, Señor Jesús, pero necesito de tu gracia para que hables a tu pueblo, a tu remanente, seas tú tocando los corazones, bendito Padre, y quitas todo impedimento en los aires, todo aquello que se quiera oponer, Padre, para que tu semilla, tu palabra, caiga en buena tierra, Señor. Gracias te doy, Padre, y bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ayer, no sé si han visto, hay una serie que ha salido que relata, bueno, casi igual lo hacen, la historia del rey David, y tipo Chosen, algo así, esto de la historia de Jesús, pero bueno, han sacado del rey David, que es saludable, porque no se nota que está bien hecha. Y ayer por la noche, bueno, vino mi suegro, estábamos cenando y justo viendo esta serie. Y veíamos se ve esa parte donde Saúl, por ejemplo, en un pequeño detalle de hacer una obediencia, a los que saben la historia, una obediencia a medias, ¿no? Tuvo un mandato de parte de Dios, que era acabar con todo el pueblo de Amalek, con el rey Agag, ¿no? Y exterminar a todo. Y bueno, no hizo una obediencia a medias, en realidad. Pues después se justifica y con los holocaustos de los animales, la primicia. Y Samuel va enfadado, se ve en la historia, va enfadado y le dice, Saúl estaba ahí recibiendo toda la gloria ahí de la gente del pueblo, enseñoreándose por el botín que habían cogido, ¿no? Y llega Samuel, airado, por la palabra que Dios le había dado, y le dice, mira, Dios me pesa haberte puesto por rey, Dios te ha desechado. Y es impactante, o sea, cuando tú meditas muy al margen de la historia y lo puedes resumir en tu propia vida, y dices tú, ¿cuántas desobediencias habré hecho yo a medias? ¿No? Y en este caso fue tajante y pues hasta el espíritu malo fue a atormentar su vida y ya no fue el mismo, ¿no? Y pues su reino pereció. Es más, estuvo sirviendo como 30 años ya sin la unción de Dios. Ya la presencia de Dios obviamente no estaba, y siguió siendo como rey, formando parte, delegando seguro a personas, a un pueblo, un remanente que dependía de él, pero ya sin la unción, sin la presencia de Dios, porque se había apartado. Y meditaba y digo, qué fuerte es, ¿no? Caminar, estar aquí, venir al culto, formar parte de decir que, ¿no? Presentarnos con una identidad cristiana, pero que la presencia de Dios verdaderamente no esté. Meditar y decir, oye, no está. Y eso es muy preocupante. A veces no nos damos cuenta, le pasó al rey David, el ungido, también. Tuvo que ir Natán en un determinado momento de su vida para decir, oye, te has equivocado, has pecado, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Y pasa, y mencionaría una serie de siervos, hijos de Dios, en el cual se han desviado, han perdido la brújula de seguir a Cristo y han formado parte de ese rito religioso. También, porque yo me imagino que David no dejaba de hacer sacrificios, ni Saúl, haciendo holocaustos y sacrificios para expiación de pecados, y seguían haciéndolo, como tal vez podemos estar sentados en esta silla, cantando y alabando a Dios, creyendo que estamos todo bien y a cuentas con Dios, pero la presencia de Dios está contristada. Y verdad, cuando cantábamos, porque Él es santo, porque Él es digno, y estaba sentado, me ponía sensible, ¿no? Me quebrantaba en la presencia, porque Él es santo y nos demanda su santidad, el apartarnos del mundo. Hay muchos cristianos que siguen sirviendo a Dios, y líderes, y pastores, no hay excepción de personas, acá no se trata de título,
No se trata de nombres, se trata de ser hijos de Dios, de guardarte apartado del mal, apartándonos del mundo, porque podemos hacer el paripé, podemos equivocarnos. Samuel en esta historia también se equivoca hasta cuando va a escoger a David. Vio a Eliab y vio lo grande que era, y humanamente, y por más siervo que sea, nos podemos equivocar y nos podemos engañar, hasta que Dios tuvo que exhortar y decirle: oye, no mires el parecer ni la estatura, que yo no miro, yo miro el corazón. Dios escudriña y conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos. No podemos engañar a nadie. Tenemos que ser transparentes, porque si nosotros estamos aquí y no somos transparentes con Dios, en nuestro día a día, donde nadie nos ve, no tiene sentido estar aquí. No tiene sentido. Y eso es para hacer una introspección a nuestra vida. ¿Cómo estamos delante de Dios? Como la obediencia a medias, que es aberración para Dios. Lo mismo es cuando no vives apartado para Dios. Cuando tú aún tienes todavía tus anhelos y tus anhelos humanos, tus proyectos humanos, que sea cual sea con el pensamiento maquiavélico, muchas veces el fin justifica los medios y yo tengo que alcanzarlo porque lo tengo que hacer, que muchas veces no es la voluntad de Dios y seguimos estropeando los planes de Dios, los planes de bien. A Dios aquí no vino o no quiere, por decir así, todos los que venimos de diferentes países, yo soy peruano, venimos de diferentes naciones, Dios nos trajo aquí con un propósito, con un plan. Da igual de traernos a nuestra familia, que es una bendición, da igual, sí, planes de bien sí, pero a veces estorbamos el plan de Dios. Dios no nos ha traído aquí a esta tierra para hacernos millonarios, ni para hacer millonarios a la gente. Dios ha traído y te ha apartado para caminar tu desierto, para vivir dependiendo de Dios en ese desierto, viviendo por fe, no en tu planificación, no en tu control, sino por fe, y sacarte, como sacó el pueblo de Egipto, por fe, para poder hablarte en medio del desierto, para poder hablar a tu corazón, para poder hablar a tu vida, para probar tu corazón en medio del desierto. ¿Y cuál es el fin? Que alcances la tierra prometida. ¿Cuál es el fin? Que seas salvo. Y vamos a leer, no me quiero extender, voy a poner el cronómetro porque ya me han dicho que es con tiempo. Entonces, ahora sí. En Juan capítulo 6, versículo 35. Dice, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, dice, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad, nuevamente volví a hablar, ¿no?, de la voluntad del Padre, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y lo resucitaré, y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo te digo una cosa, este es el propósito de Dios. Jesucristo vino a que el Evangelio dice que vaya por toda la tierra. Ese es el plan, el propósito de Dios, para que nadie se pierda. Dios no es un juez que condena, dice que es la palabra que es grande en misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia. Él quiere que alcancemos la salvación. Y por eso la palabra viene a nuestras vidas, y esa es la voluntad, dice, para que lo que Dios ha puesto en sus manos no se pierda nada. Dice que nosotros seamos imitadores de Cristo. Miren, el Evangelio, Jesucristo es el Evangelio. Y el Evangelio vino a manifestarse a nuestras vidas. Nosotros, el Evangelio vino a nuestras vidas para que también lo que está en nuestras manos, nuestra familia, nuestros hijos, personas en el medio donde tú trabajas, donde tú estás, no se nos pierda nada. Que vamos a tener la responsabilidad de nuestra esposa, nuestros hijos, las personas, de que no se nos pierda nada, para que resuciten en el día postrero. ¿Qué quiere decir? Para que sean salvos. Jesucristo vino a dar ejemplo y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Sí, pero es que estas personas son complicadas. Sí, siempre han sido complicadas. Cuando una persona está en tinieblas, que no te sorprenda nada. Cuando una persona no conoce a Cristo, que no te sorprenda nada de sus cambios de humor, sus estados de ánimo, su oposición. Que no, tú sigue bendiciendo.
No te quejes cuando hay una persona difícil. Sí, a este yo le he predicado, yo he cumplido como cristiano, ya le hablé, pero ya no se puede hacer más. No. Tú sigue orando. Porque si tú sigues orando y ayunando por personas que al menos te interesan y quieres que alcance la salvación, tú vas a cosechar en el mundo natural. Primero tú tienes que meterte de lleno en el mundo espiritual. Eso es así. Orar y ayunar, romper cadenas, desatar ligaduras diabólicas que muchos están atados. Por eso que muchas veces no comprendes cuando naturalmente vas y le hablas y se oponen. O donde vas, hay oposición en tu círculo de trabajo y dices, ¡buah, soy el raro! Y no caes bien. No, pero es que tú tienes que, donde tú vayas, tú tienes que levantar un altar a Dios con tu propia vida. Donde vas, orar por los aires, por el lugar donde tú pisas. Que tus pies, tú digas, Señor, santifica el lugar donde yo piso. Porque eso es así, tú eres un hijo de Dios, tú eres el lugar, el templo del Espíritu Santo. Aquí acaba el culto, como te digo, puede ser los cultos más grandes, más bonitos, donde estoy, el culto creo que es la mitad de esto, y donde tenemos culto en Coslada, y es eso, acaba el culto, y puede ser ahí mega iglesias y muchas personas, acaba el culto y cada uno se va a sus casas, cada uno lleva la presencia de Dios. Dios no mora en templos hechos por mano de hombre. Por eso tenemos que santificar nuestras vidas para que alcancemos la salvación. Yo te digo una cosa y esa es una realidad. Puede haber 1000, 2000 en una iglesia y solo sean 2, 3, 5 los que alcancen la salvación. Porque unos decidieron ya no dejar sus propios planes, dejar sus propios anhelos para servir a Jesús. Tenemos un llamado. Todos los que estamos aquí, si están sentados, es un llamado. Da igual que viniste con un plan, un propósito aquí. Da igual que si alguien te invitó por primera vez y viniste, bueno, si la palabra está llegando a tu vida en esta mañana, es porque tienes un llamado. El llamado de Dios es irrevocable. Pero dice también la palabra, muchos son llamados, pocos los escogidos. Y vamos a ver, voy a leer un poco en Mateo capítulo 4, cómo Jesús va llamando a sus discípulos. Mateo 4, 12. Lo vamos a poner en adelante, porque ahí es cuando profetiza Isaías y eso. Vamos a poner desde el 4 al 18. Bueno, en el 17 dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. El Señor, en este caso, dijo, Pedro, Andrés, síganme. Y en esa parte Jesús comenzó a hacer manifestaciones, comenzó a manifestarse sanando endemoniados, libertando al oprimido. Yo te digo una cosa, esas señales que el Señor ha manifestado, manifiesta, nos la ha enseñado para nosotros tomar esa autoridad de parte de Él. Cuando estamos, como te digo, en situaciones difíciles, tal vez vemos personas de nuestro propio entorno, misma iglesia. A veces cuando vemos personas que no están bien del corazón, no están bien de la mente, nos enfocamos y lo vemos naturalmente las cosas, porque no estamos en el espíritu. El carnal ve las cosas carnalmente y el espiritual ve las cosas espirituales. Y a veces levantamos juicio, señalamos y estamos constantemente maldiciendo. Cuando tú te expresas mal, cuando tú dices, este no va a cambiar, esta mujer va a ser la misma, no hay reparo, tú estás maldiciendo. La boca se ha hecho para bendecir o maldecir. Ya sea hasta cuando te hablas, ¿no? En queja de alguien, estás maldiciendo. Pero Dios nos ha llamado aquí a hacer bendición, para edificación, más no para destrucción. Entonces,
nos pone este ejemplo, sanando, libertando. Dios te ha dado autoridad. Escuchen, los milagros de Dios no han cesado. Su mano, dice la palabra, que no se ha cortado. Él sigue siendo el mismo por todos los siglos. En Él no hay variación ni mudanza. La gente sigue a veces incrédula a la palabra. Todo se basa en la fe. Los milagros lo hacían en la época de los apóstoles. No, sí, claro, lo hacían ellos. ¿Y quiénes eran ellos? Gente de lo vil y menospreciado como nosotros. De lo vil y menospreciado. Que cuando aceptaron a Jesús y fueron llenos del Espíritu Santo, la gente impactaban vidas, transformaban vidas, sanaban enfermos. Milagros, vamos a leer ahora. Milagros Pedro hacía con su sombra y todo. Pero a eso nos ha llamado el Señor, a no cortarnos. Ten la libertad, dice la palabra, que no me avergüenza el Evangelio. Hasta tu propio hermano en la fe puede estar pasando un momento de dificultad. Y muchas veces decimos, no, pues es cristiano, él ya sabe. No, ve y ora. La palabra es bíblico, orar unos por otros. Si dice que si alguien se duele, alguien está mal, hay que dolernos también nosotros. Se duele el cuerpo porque somos un cuerpo en Cristo. No estamos para murmurar. Tú imaginas que mi mano está criticando a mi pierna, mi mente, a mi corazón. Sería una pelea de gatos dentro de mí mismo. Estamos para bendecirnos, para hacer los milagros que Dios quiere. Libertar, orar, ayunar por el hermano para que sea libre. Y entonces Dios nos ha puesto ese ejemplo claro en el llamado. Es un llamado y el llamado, el resto de estos milagros y estas son consecuencias de caminar con Jesús. Por ejemplo, en esa parte vamos a ir a Lucas, cómo lo explica. Es la misma versión de Pedro cuando lo llama. Lucas 5, versículo 4. Me gusta en esta versión, la voy a leer. Lucas 5, 4. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y Dios tenía, miren, hay situaciones en nuestra vida, los digo por experiencia, hay gente que me conoce y son cercanos a mí aquí. Hay situaciones que a veces somos de cerviz dura, situaciones por el carácter, por el temperamento, de cerviz más dura que muchas personas. Y lamentablemente, dice la palabra: bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Y muchas veces hay cristianos, me pongo mi persona y por vergüenza lo digo, he tenido que ver la gloria, la manifestación de Dios naturalmente en mi vida para poder creer. Pedro lo tuvo que ver. Hay milagros y Dios no tiene reparo, Él es Dios. Y si tiene que hacer un milagro, ¿tú crees que Pedro no conocía la mar? ¿No conocía las mareas, cuándo se pesca, cuándo es tiempo de pesca, cuándo no es tiempo de pesca? Pedro conocía, créeme. Era un pescador, un hombre de toda la vida. Y, Señor, toda la noche hemos trabajado. Con incredulidad le dice, pero, como diciendo, bueno, es más, en tu nombre tiraré. Camino en obediencia. Lo importante es la obediencia. Como les digo, es la voluntad de Dios, la obediencia. Porque al final, en su estado de ánimo, en su incredulidad, bueno, pero lo hago, y lo hizo. ¿Y sabes qué? Dios se manifestó milagrosamente, la gran pesca milagrosa. Y sabes que a veces pasa que por misericordia, Dios nos impacta con milagros en nuestras vidas. Nuestra familia, con una enfermedad en tu vida, con un familiar, con un hijo. Impacta y hace el milagro, hace su obra. La economía, y se manifiesta. Tal vez no llegaba a fin de mes y mira, llegué. Un día le pedí al Señor y se manifestó. No nos podemos basar, ojo, no estoy diciendo que nos vamos a basar en los milagros, no nos basemos en los milagros. Amemos a Dios por lo que Él es, no por lo que Él te da. Sino me refiero a que a veces por misericordia Dios se manifiesta, y lo hizo con Pedro. ¿Sabes por qué? Para decir: yo existo, yo soy Dios, ahora ya entendiste que soy Dios, sígueme. Porque gran temor, dice, se postró de rodillas, soy pecador. Cuando tú entiendes que tu condición, que no mereces nada, que somos pecadores, que somos débiles, torpes, cuando reconocemos nuestra condición y ves el gran llamado
Que el mismo rey, a veces lamentablemente le gustamos al hombre idolatrar. Ahora mismo viene el rey de España y se dice, ven más corriendo, viene, me llamó el rey de España. Somos así, no sé por qué. Pero si el rey de reyes, señor de señores, el rey de este mundo, el creador del cielo y de la tierra, el alfa, el omega, el todopoderoso, viene y te dice, mira, tú no mereces, pero yo te amo. Yo te he escogido a ti, aunque tú no me has escogido, ven y sígueme. Ese tiene que ser un llamado especial para tu vida. Tu vida depende de ese llamado. Y si aún estamos malgastando nuestro llamado, estamos llevando un evangelio a medias, llevando una vida tibia, arrepiéntete, hermano. Todo lo que yo estoy hablando ahora, de verdad que tenía unos textos, pero está fluyendo. Yo le decía al Señor cuando estoy aquí, porque es un estudio de la palabra y pero está fluyendo lo que Dios quiere hablar a tu vida en esta mañana. Santifiquémonos más, dice la palabra en Apocalipsis. Y Dios sale en Apocalipsis y habla muy bien de aquellos servidores de Dios, pero aún así le dice, mira, no basta, que nadie robe tu corona, arrepiéntete y vuélvete a mí. Y es necesario que venga la exhortación de parte de Dios. Le ha pasado a los hijos, somos así, somos débiles y Dios entiende nuestra condición. No nos juzga, pero sí quiere que cambiemos esa actitud, que no tomemos por poco. Pedro también vivió su proceso. Hasta cuando ya siguiendo vivía, y no te negaré y estaré contigo hasta el final. Y lo negó y Jesús sabía que iba a caer, Jesús sabía que iba a fallar. Pero yo te digo una cosa, Dios también es un Dios de segundas oportunidades. Nos da la oportunidad de poder reivindicarnos y de poder decir, asqueroso de mí, pecador de mí, Señor, perdóname. Dame la oportunidad, Señor, de volver a no fallarte más. ¿Y saben qué? Ese hombre lo hizo. Dice la palabra que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? El mundo natural lo veía. Sabían quién era él antes. Oh, este hombre del vulgo, no tiene palabra. Conozco al hijo de tal fulana, seguro ahí del pueblo lo conocían. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, fue tanta la transformación que la gente no lo reconocía. ¿Qué? Es el hijo de tal persona. ¿Cómo habla? ¿Con qué palabras? ¿Con qué denuedo? 3.000 personas se convirtieron en su primera predicación. 5.000 en la segunda predicación. Y Dios no solamente le daba la palabra, sino también le daba las herramientas para la manifestación del Espíritu Santo, con sanidades, con prodigios. Porque Dios cuando manda te da la visión y te da la provisión. Dios no te manda a la deriva. Pero tú tienes que depender de Dios y creer que Él hará. Hasta tanto así que ya ni la muerte, primero sí, ¿no? Miedo a la muerte. Uy, se fue corriendo aquella vez cuando le preguntaron si era de Cristo. Pero luego cuando le preguntaron seguro, ¿tú eres de Cristo? Dijo, soy de Cristo. ¿Te vamos a quitar la vida? Quítamela si quieres. Es más, crucifícame boca abajo porque no soy digno ni siquiera de morir como Él. Tuvo pero ese impulso no era humano, ese impulso era el Espíritu Santo. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo estamos perdidos, no tiene sentido nuestra vida. De lo que hablamos, lo que decimos, lo que actuamos. Es más, cuando vengan tiempos más duros de lo que estamos viviendo, tiempos de verdaderamente difíciles, donde la iglesia sea perseguida, dice que de nada va a servir que yo me sé todo esto de memoria, sino el Espíritu Santo te va a dar tú cómo tienes que hablar en el momento de la persecución, qué es lo que tienes que hacer, porque muchos escogidos serán engañados en los tiempos postreros. Muchos escogidos, no estoy hablando de llamados, escogidos, a causa que han perdido un poco de aceite y no está la revelación. Y seguimos leyendo. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también aún mayores. Hará porque yo voy al Padre. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor, voy a basarme en más o menos en lo que quiere decir. Todos sabemos que se le manifiesta a Felipe diciendo que él era Dios. Pero una de las cosas que sacamos o escudriñamos aquí, que le dice, mira ya, si no es con mi palabra que no me crees, créelo con tu vista. Yo soy del Padre por las obras que hago, dice aquí. Creed en mí de otra manera por mis mismas obras. Las obras, como Abraham, su obediencia amparó su fe, respaldó su fe. Jesucristo decía que él era hijo de Dios porque sus obras amparaban lo que él hablaba y decía. Nosotros somos cristianos y muchas veces predicamos y hablamos que Jesús está con nosotros y decimos que Jesucristo cambia, transforma vidas, pero nuestra vida a veces titubea y no respalda. Mira, que tus obras se manifiesten. A veces no necesitamos ni hablar, que tus acciones prediquen de lo que tú eres. Dice que la palabra dice, amaron unos más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Las obras malas eran visibles. Y podía decir que soy cristiano, pero no lo eran. Por eso la palabra dice en Apocalipsis, he probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Yo puedo decir soy pastor, soy cristiano, soy tal, y no lo soy. Como te digo, no quiero que lo tomes como algo, pero tómalo a lo bien. Para ordenar tu casa, para ordenar tu vida, para testificar verdaderamente con acción, que tus obras vayan acompañadas con tu fe, con testimonio, que los frutos del Espíritu se manifiesten en tu vida, con amor, con paciencia, con paz, con gozo, con benignidad, templanza. Con los frutos, dice, contra tal cosa no hay ley, pero que sea el Espíritu Santo manifestándote en ti. Y si hay una carencia, pídeselo al Señor, para un mejor servicio, para que no le falles. Pedimos cosas naturales, que está bien. Pedimos anhelos que tenemos en nuestro corazón conforme a su voluntad, está bien. Pero pide las cosas del Espíritu. Señor, anhelo para poder servir, para que crean en ti, Señor, que cuando me imponga las manos, Señor, pueda sanarlo y pueda esta persona aceptarte. Porque yo no soy yo, en mi fuerza no puedo. Y es eso. Vamos a Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Voy a ver el tiempo. Vale, todavía me queda un poco. Jeremías 1, versículo 5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y bueno, y después dice, no, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Tomamos de verdad a veces, nuevamente el vuelvo y reitero, por poco el llamado. Dios te ha llamado, de verdad. Todos los que estamos aquí, Dios te ha llamado. Aunque tú digas, no, pero yo acabo de llegar, soy el último de la fila, Dios te ha llamado y tiene un propósito en tu vida. Que predique su evangelio. Si el evangelio viene a tu vida, habla, no calles. No calles porque Dios te pone la necesidad. Hay mucha necesidad en este mundo de tinieblas y necesitan oír esperanza, que Dios cambia, transforma, sana, liberta. Y aquí se tomaba por poco en este momento, como muchos, ¿no? Pero Dios le dijo, es que no eres tú. Yo pondré palabras en tu boca. Señor, porque muchos de aquí, no sé, no conozco, no sé cómo llegar. Nos justificamos, es que mi temperamento, yo no soy tanto como el hermano de hablar fluido. No, hermano, tú no te preocupes. Moisés dice la palabra que era tardo para hablar. Y como muchos, y Eliseo, y cobardes, y muchos que no se atrevían. Pero se trata de Dios. Si Dios te manda y tiene un plan con tu vida, se trata de Él. Tú obedece. Y conforme tú vas caminando, Dios te va a dar las herramientas y te va a proveer. Pero tenemos que verdaderamente creerle a Dios. Yo te digo una cosa, el joven rico, ¿han escuchado la historia del joven rico? ¿Sí? No, estoy solo parece, ¿no? ¿Han escuchado la historia del joven rico? Amén. Dios lo llama.
también. Cuando yo medito y digo, oye, pero también el hombre vivió una vida religiosa. Dice que honraba a su padre y a su madre de toda la vida. Cumplió todos los mandamientos. Señor, lo he hecho todo. He cumplido desde mi niñez. He sido instruido, tal vez hablando así en estos tiempos, tal vez cristianamente hablando, formado, con estudios bíblicos de la Torá, bien instruido. ¿Y sabes qué? Que Jesús le dijo, vale, está bien. Ahora deja todo lo que tienes y sígueme. Tengo un llamado para ti mejor que eso. Venga, sígueme. Dice que el joven rico se puso su rostro triste y se fue. Porque no quiso dejar sus posesiones. No solamente tú lo puedes absorber naturalmente por el dinero, las posesiones. No solo eso. Sino por cosas que estorban en tu vida, en el llamado de Dios. Familia, trabajo, cosas que estorban y te impiden servir a estar en el llamado de Dios. Seguro que tuvo el llamado también. Las mismas palabras dijo, ¿no? Hey, deja todo y sígueme. A Pedro, deja todo y sígueme. Juan, sígueme. ¿Y qué diferencia? El llamado fue el mismo. Pero unos decidieron seguir a Jesús y otros decidieron abandonar. Yo te digo, estamos en las dos posturas. Estamos en las dos posturas. El llamado es el mismo. Pero verdaderamente tú quieres ser un escogido, tienes que pedirle a Dios fuerza, dirección. Señor, no me quiero conformar. Si he decidido llevar un evangelio, no quiero llevarlo a medias. Ya no se trata de que estamos engañados, este mundo nos ha engañado. Desde pequeños hemos sido instruidos, a mí al menos, estudia tu carrera profesional para que tengas tu casa, para que tengas tu coche y ya tengas la vida resuelta y seas feliz. La felicidad, lo he entendido, que no viene de afuera. Estudio la carrera de Derecho, he jugado al fútbol, los que me conocen. He podido llegar a jugar fútbol profesional y sabes que no. Decidí un momento, vivía de eso. Y hay un momento que dije no. Cuando yo tuve que ver el milagro, no les conté esa historia, pero yo me rompí la columna en mi moto yendo camino al entrenamiento. Me fracturé la columna, me fisuré el pulmón y estando postrero en una cama me fueron a predicar de Jesús. Y hay personas que no sé si están aquí, que me conocen desde Perú, me conocieron postrero en una cama. Me llevaron una Biblia que nunca había leído. Yo no vengo de familia cristiana, Vivió la vida muy loca, muy liberal, lejos de Dios, por desconocimiento. Y cuando me dijeron que Él podía sanarme y era la única manera, decidí creer. Veía que el cojo andaba, el sordo escuchaba y dije, no creo, me cuesta creer que este solamente sea como un libro de Don Quijote, la Odisea, o Platón, uno de sus... No, yo creo que Dios existe, Dios es real. Señor, si tú lo hiciste con ellos, hazlo conmigo, yo te voy a seguir y a todo el mundo le diré que tú eres real y que existes. Decidí creer. Tal vez Dios le diga una cosa, no me sanaba, seguía siendo Dios, pero en su misericordia Dios me sanó. Me subí a un taxi, tú sabes que Dios existe, tú sabes que Dios me sanó, parecía un loquito. Tú sabes, oye, me iba en un bus, tú sabes que Dios existe, Dios me sanó y estaba maravillado, pero hubo un tiempo que ya no podía vivir solo del milagro. Tenía que ver, porque el milagro pasa y a veces te puedes olvidar. Me tocó vivir mi proceso también de que Dios me tenía que corregir y aprender. Pero yo te digo una cosa, si Dios con mano poderosa te sigue sosteniendo, sigue el llamado. No te desanimes, va más allá de las emociones. Yo no voy a estar leyendo ahora aquí, pero todos sabemos la historia en el Getsemaní, ¿qué pasó? El mismo Cristo padeció en cuerpo. Y ¿sabes qué? Sus emociones también, era humano, se menospreció a sí mismo, se hizo hombre, nos entiende. Experimentó lo que es el dolor humano, las emociones. Y también era duro, 3 veces le pidió al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, Señor, pero que no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad, Señor. Y había dolor, su sudor era como gotas de sangre. ¿Has visto cuando tienes una presión, a veces que no te deja dormir, o no has dormido bien? ¿Viste cómo se te rompe la telita del ojo, la presión ocular? Tanta presión tenía él que hasta su sudor era con gotas de sangre. Y simplemente para poder restaurarnos, para poder renovar el pacto entre los hombres y Dios. Porque Él vino con esa promesa de ser nuevamente del Padre, para pertenecer, para reconciliarnos. Y estamos tomando por poco esa muerte, ese llamado. Por eso que cuando mismo Pablo veía
que la gente jugaba con la palabra, que jugaban algunos que ya conocían a Cristo, al mismo Pedro. Hay un momento, oye, ¿qué intentas judaizar? Oye, tú eres gentil o eres judío. No. O en vano estamos predicando este Cristo crucificado. No, Cristo murió para restaurarnos y para caminar serios, no a medias. Y verdaderamente, ¿sabes qué? Olvídate de tus planes. Decidiste seguir a Cristo, ya, deja tus planes. Vas a ver que no te va a hacer de pesadez, porque tus planes lo que hacen es traerte angustia. Que si llego, que si no llego, que si lo logro, no lo logro, te trae angustia, te trae desesperación. Y no llegas, y por eso mucha gente sigue sufriendo de ataques de ansiedad, sigue sufriendo de estado de pánico. O con dinero, sin dinero. Conozco gente, porque trabajo en una tienda, entra gente con 5 o 6 pisos buscando, mira, quiero esto, lo otro, voy a amueblar, voy a alquilar un piso. Y con ansioso, y ahí es que veo y digo, ahí está la necesidad, Señor. Y le siembro la semilla, mira. Por tomando ansiolíticos, le digo, hay una medicina que es mejor que ese ansiolítico, se llama cristomicina. Si tú le recibes, tú vas a ser sano. Y es la realidad. Por eso es que no te bases en tus emociones. Las emociones del corazón son traicioneras, son engañosas y perversas. No dejémonos, sirvamos a Dios en su obediencia. Sirvamos a Dios con obediencia, sirvamos a Dios por lo que es y hacer su voluntad. Por eso busquemos mucho de Dios. El secreto es pasar tiempo con Dios en la intimidad, para tener revelación, para no ser cristiano que se mueve por lo que dicen o por lo que ven en los predicadores en el internet. No. No veas, está bien edificarte, pero que Dios hable a tu propia vida. No comas el vómito ajeno, sino que Dios hable a tu propia vida. Dios es personal. Pasa tiempos de calidad con Dios. Ora, como lo hizo en el monte Getsemaní. Oraba y oraba y le decía a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. A la verdad la carne es débil, la carne no va a seguir, pero si están conmigo yo voy a hacer que ustedes lleguen a la tierra prometida, para que nadie se pierda. Amén. Antes de orar por la palabra, yo no sé si alguien viene por primera vez, yo no quiero perder la ocasión. Viene por primera vez y la palabra, o no, tal vez no por primera vez, pero la palabra ha llegado a tu corazón para que no pierdas el tiempo. Y no has aceptado todavía, no has tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como Señor, como Salvador, para que gobierne en tu vida, para que eche fuera ansiedad, para que rompa cadenas. ¿Por qué lo puede hacer? Has batallado por mucho tiempo y no puedes hacerlo. Yo te invito a que tú salgas aquí como un valiente. Si no has aceptado, no aquel que lo ha aceptado, si no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, para orar por ti. Es de valientes. Acá no venimos a agradar aquí al que está, venimos a agradar a Dios. Y si hay un valiente que no ha aceptado a Jesucristo y está como que no lo sé, hermano, agrada a Dios. Este es el momento. Que no pospongas, porque muchas veces decimos, no, todavía cuando me mejore y sea un mejor cristiano. No, este es el tiempo. Sal adelante y acepta a tu Señor. Hago la invitación. Aquel que no ha aceptado nunca, que salga. Alguien que verdaderamente tome la decisión, y oro por tu vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, si esta palabra ha tocado tu vida, y nos ponemos de pie y vamos a bendecirla. Señor Jesucristo, te doy muchísimas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque hablas como tú quieres, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es medicina a nuestras vidas, es medicina a nuestro cuerpo. Límpianos. Perdónanos, Señor, como oraba Moisés por el pueblo, porque habían ido en pos de dioses ajenos. Padre, quita todo altar, Señor Jesucristo. Quita todo impedimento que estorbe al llamado. Que estorbe, Señor, al llamado de mis hermanos para salvación, Señor. Que no se contaminen. Apártalos de este mundo, Señor Jesucristo. Apártalo del pecado, bendito Dios. Y sea tu Espíritu Santo redarguyendo sus vidas, sus corazones, para santificarse más. Porque si tu palabra dice que aún el justo, Señor, con dificultad se salvará, ¿cuánto más, Señor, aquellos que están llevando una vida doble, una vida media, Señor? Exhorta sus vidas con amor, Señor, para que puedan, Señor, puedan caminar con sabiduría, con temor y temblor, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que me das, Señor, de llevar tus buenas nuevas, de llevar tu luz, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.